Vamos a comenzar entonces con la sesión del día de hoy. Vamos a estar llevando a cabo esta sesión donde vamos a hablar de tarifas de media tensión. Primero que nada, pues agradecerles que nos estén acompañando. Y pues bueno, mi nombre es Alan González. Soy director operativo director de ingeniería principalmente de la empresa Ania Solar. También soy instructor de la misma. Entonces, pues vamos a estar llevando a cabo esta sesión informativa, ¿no? Que lleva como nombre, pues, sesión informativa sobre tarifas de media tensión en México. ¿Sale? Eh, Muy bien, voy a compartirles pantalla si están de acuerdo. Bueno, ok. Nada más a manera de presentación breve, pues, o para presentarme un poquito más con ustedes, por ahí tal vez algunos de ustedes me conozcan, algunos otros no. Eh, Mi nombre es Alan Humberto González Cortés, soy ingeniero de energías renovables, egresado del Instituto Tecnológico Nacional de México, Campus Culiacán, y actualmente me encuentro estudiando una maestría en ingeniería eléctrica por el Instituto Tecnológico de Sonora. Eh, por el Instituto Tecnológico de Sonora. Entonces, bueno, pues vamos a estar hablando acerca de esto, ¿no? Eh, Vamos a brincarnos, más adelante vamos a ver estas partes, pero vamos a irnos un poquito más al grano. Probablemente, si no tenemos una experiencia en esas temáticas, perdón, referentes a sistemas fotovoltaicos o a ingeniería eléctrica, probablemente nos suenen algunas cosas ahí medio complicadas, ¿no? Pero vamos a tratar de llevarlo desde el principio. Primero que nada, pues las tarifas de eléctricas en media tensión en México. Las tarifas eléctricas en México se dividen en tres grandes usuarios. Los usuarios de baja tensión, entre los cuales encontramos residenciales o domésticos y comerciales, y las tarifas de media tensión, que normalmente van a ser comercios o industrias cuyo consumo de potencia pues es considerable, y por ende pues es más rentable para Comisión Federal de Electricidad que este suministro de potencia se haga en voltajes de media tensión. También, pues para entornos o lugares de consumo más, donde hay potencias más grandes todavía, pues también se llegan a tener usuarios de alta tensión, ¿no? Pero pues son mucho menos frecuentes hablando de sistemas fotovoltaicos interconectados en generación distribuida, ¿no? Que más adelante iremos platicando de esos conceptos. Eh, las tarifas eléctricas de media tensión tienen algunas particularidades a nivel tarifario. Por ejemplo, a diferencia de muchas veces las tarifas domésticas, por ejemplo, pues tienen cargos fijos, ¿no? Tienen cargos fijos que se pagan a manera de renta. Y por aquí vienen muchas de las dudas, muchas veces referentes a este tipo de sistemas sobre si verdaderamente podemos llevar a cero un recibo de energía eléctrica industrial. La realidad es que cuando hablamos de tarifas eléctricas en media tensión, definitivamente no podemos llevar a cero esos recibos. ¿Por qué? Porque tenemos este tipo de cargos, los cargos fijos, ¿sale? Entonces, asimismo, pues el suministro de energía, como lo veníamos mencionando, se da a nivel media tensión. Y esto, pues podemos encontrar un esquema relativamente básico aquí, ¿no? Tenemos las cargas eléctricas en baja tensión de nuestros clientes, o de un usuario de media tensión. Este cliente posee una subestación o un transformador propio que el cliente utiliza para bajar el voltaje de suministro, que en este caso es un voltaje de media tensión. ¿Por qué la diferencia o sea, por qué a este tipo de clientes Comisión Federal de Electricidad los obliga o les requiere conectarse en media tensión? ¿Por qué a ellos, dicho de una forma más simple, porque a ellos no les llega el voltaje a 120 o a 240 volts? ¿Alguna idea, señores? ¿O alguien que tenga alguna noción de esto que quisiera participar? Hola, Gustavo Sánchez de Zacatecas. Quiero pensar que es por una
cuestión hay que los transformadores de comisión no dan la carga que demanda esta empresa o este casa o lo que sea. No sé si es correcto. Sí, efectivamente. Lo que sucede es que como son potencias tan elevadas, pues no es rentable para Comisión Federal de Electricidad instalar transformadores tan grandes para un solo cliente y además pues el tema el cableado y demás pues se volvería más robusta la instalación requerida, ¿no? O sea, para poner un ejemplo, probablemente aquí en esta parte un usuario de baja tensión pudiera tener tal vez 10 kilowatts de consumo, por decirles algo. ¿Sale? Y un usuario industrial podría tener, vamos diciendo, 100 kilowatts de consumo. Si nosotros mandáramos esta corriente, por ejemplo, en monofásico, esto sería más o menos, por decirles algo, en bifásico, digamos, serían aproximadamente 40 amperes. ¿Sale? Y aquí en industrial, si nosotros quisiéramos, si Comisión nos entregara esos 100 kilowatts a 240 volts, por ejemplo, estaríamos hablando de 400 amperes. Imagínense el tamaño de la cometida que tendría que instalar Comisión para poder entregarnos esos 400 amperes. Digo, estoy asumiendo que ya tenemos cierto conocimiento en electricidad, pero en general podríamos reducirlo o resumirlo a mientras más corriente los cables son más gruesos, ¿sale? Eso probablemente ya lo tengamos incluso si no nos dedicamos a esto. Entonces, pues no sería rentable, ¿no? Para Comisión Federal de Electricidad entregarnos energía en baja tensión, sería más complicado, ¿vale? Entonces, muy bien, continuamos. Ahora, pues bueno, en general, ¿qué particularidades tenemos? Como ya mencionamos, tenemos particularidades en la tarifa GDMTO, que ojo con eso, las tarifas de media tensión se dividen en dos eslabones principales, que son los más comunes que vamos a encontrarnos en este rubro y los más rentables. Que son la tarifa GDMTO o Gran Demanda Media Tensión Ordinaria y la tarifa GDMTH, que es gran demanda media tensión horaria, ¿sale? En general, cuando nosotros sobrepasamos los 100 kilowatts de potencia, tenemos este tipo de tarifa. Y cuando sobrepasamos, cuando no es así, pero tenemos tarifa de media tensión, cuando es menor a 100 kilowatts, pues tendríamos usuarios en tarifa GDMTO, gran demanda media tensión ordinaria. Ahora, la tarifa GDMTO cuenta con un cargo fijo que cumple una función de renta a ojos de Comisión Federal de Electricidad, o sea, aun y cuando no consumiéramos ni un solo kilowatt hora en el mes, Comisión Federal de Electricidad nos cobraría este cargo fijo. También tenemos el cargo por energía o por kilowatt hora. El cargo por energía en esta tarifa tendrá un costo fijo independientemente del usuario, del horario en el que se consuma dicha energía. Este costo solo cambiaría mes tras mes con una tendencia, pues en general a la alza, ¿no? Por la inflación como tal. Preguntan por ahí, comentan algo. Abiertos. ¿Cuántos son esos costos fijos? Pregunta Gustavo Sánchez. Pues en realidad varía dependiendo de cada lugar. Si nos vamos al costo fijo en tarifa GDMTO, por ejemplo, en Culiacán, debe rondar 650 pesos más o menos. Si nos vamos a Guadalajara, van a tener otro. En general, basta con que busquemos tarifa GDMTO CFE. Buscamos esto que les acabo de escribir en Google, tarifa GDMTO CFE. Vamos a ingresar al link que nos aparezca en Google, al primero de todos los links, y ahí podemos seleccionar estado, municipio, y ahí nos va a arrojar el cargo fijo, ¿no? Entonces ahí podríamos consultarlo porque cambia dependiendo de cada lugar. Ahora, también tenemos los cargos por potencia, ¿sale? Así como pagamos por los kilowatt hora que consumimos, por la energía, recordemos que la energía no es otra cosa más que la potencia sostenida en el tiempo, ¿no? Tenemos una potencia de 10 kilowatts, por ejemplo, que si nosotros lo sostenemos durante una hora, tendríamos 10 kilowatts por una hora, tendríamos 10 kilowatt hora de consumo de energía. Sin embargo, en tarifas de media tensión también tenemos cargos por potencia. La potencia es una unidad, es una magnitud que mide el consumo instantáneo de energía de un dispositivo.
por ejemplo. Entonces, prácticamente Comisión Federal de Electricidad va a realizar una medición de la potencia cada 5 minutos con los medidores de media tensión y con esto lo que vamos a hacer, o lo que va a hacer CFE es al final registrar la mayor de esas potencias medidas, como dice por acá en este párrafo, registra la mayor de las potencias medidas y al final nos realiza un cargo por capacidad y por distribución. Volvemos a lo mismo, buscamos tarifa GDMTO CFE en Google, lo buscamos y nos va a aparecer un cargo por capacidad y un cargo por distribución. Por ejemplo, para tal o cual mes pudiera decirnos que en Culiacán, Sinaloa o en Guadalajara, el costo por kilowatt medido es de 350 pesos. Y si la capacidad o la potencia medida máxima en el mes fue de 50 kilowatts, se multiplicaría el cargo por capacidad por los 50 kilowatts máximos medidos y nos da como resultado 17,500 pesos, ¿no? Entonces, eh, lo mismo ocurre con el cargo por distribución. Sin embargo, el precio de cada cargo, pues el cargo por capacidad y el cargo por distribución serían distintos, ¿no? Normalmente por capacidad andan, creo que en 350, les digo, varía dependiendo de cada lugar, y por distribución puede estar un poco más caro, ¿no? 600, 700 pesos. Ahorita vamos a ver ejemplos de eso. Pero prácticamente pues tenemos cargos fijos, cargo por energía y cargos por potencia. Entonces, al final de cuentas, pues los recibos en media, tarifas de media tensión son, pues sí, considerablemente más complicados de leer, más aún si no tenemos claros este tipo de conceptos de potencia, energía y demás. ¿Sale? ¿Preguntas hasta aquí, señores? Muy bien, continuamos. Entonces, ¿ok? Además, en los recibos de media tensión, dependiendo del punto donde se realice la medición eléctrica, por ejemplo, en ocasiones, tenemos centros de carga donde la medición se realiza en baja tensión. O sea, entre el secundario y el transformador y las cargas del cliente se colocan unas donas de medición. ¿Sale? Estas donas realizan la función de medir la energía consumida por el cliente. Cuando la medición es realizada en baja tensión, Comisión nos cobra un cargo por medición en baja tensión, ¿sale? Que normalmente aplican del total de energía medida en este tramo. Por ejemplo, si yo tengo 10,000 kilowatts hora medidos en el mes, Comisión me va a aplicar un 2% extra de esta energía medida, que va a ser el cargo por baja tensión. Y aquí lo único que está haciendo es considerar las pérdidas que hay en el transformador, ¿sale? Porque cuando yo estoy demandando estos 10,000 kilowatt hora en medio en el transformador, pues está quedando otro porcentaje en forma de pérdidas, ¿no? También podemos llegar a tener medición en media tensión, o sea, entre la cometida y el primario del transformador. Y en esos casos, pues ya no se realiza este cargo, ¿no? Pero lo más común, es muy común encontrar medición en baja, ¿no? Y ese cargo, pues, es el 2% de la suma de los demás cargos realizados. Muy bien. Ahora, en las tarifas de media tensión también encontramos algo que se llama cargo por factor de potencia. El cargo por factor de potencia es aquel que hace Comisión Federal de Electricidad con la finalidad de cobrar por el consumo de energía reactiva o kilovolt-amper reactivos hora. Eh, en la energía eléctrica, en el estudio de la energía eléctrica, podemos toparnos con distintos tipos de cargas. Podemos toparnos con cargas resistivas, por ejemplo, algún calentador, alguna resistencia para calentar agua, para calentar algún otro equipo, alimento. Estas cargas resistivas, pues, consumen lo que nosotros denominamos potencia activa, que lo denominamos como watts o como kilowatts. Eh, En estas cargas podemos decir de forma muy resumida, para no meternos en tanto embrollo,
En estas cargas, en las cargas resistivas, el factor de potencia, el factor de potencia es igual a uno, ¿sale? Sin embargo, existen ciertas cargas, por ejemplo, las cargas inductivas, todas aquellas cargas o equipos que contienen bobinas, embobinados, en estas cargas podemos decir, en las cargas inductivas le vamos a llamar, o le podemos poner más bien cargas inductivas como L. En estas cargas el factor de potencia es cero, ¿sale? En la industria, en las industrias, en los entornos industriales, muy comúnmente vamos a encontrar cargas en donde se agrupan estas dos componentes de las cargas. Tenemos que son cargas reales, le podemos poner, por ejemplo, cargas RL, ¿sale? En estas cargas, por ejemplo, el factor de potencia puede rondar, puede rondar aproximadamente del 0,6, por decirles un ejemplo, a 0,9, ¿sale? Para no hacerles el cuento más largo referente a esto, cuando nosotros tenemos entornos industriales que tenemos mayor presencia de este tipo de cargas reactivas, por ejemplo, motores, un motor tiene una componente resistiva y también tiene una componente inductiva. Entonces, cuando tenemos entornos industriales y se empiezan a presentar este tipo de cargas eléctricas, cargas RL, por ejemplo, que tienen componente resistiva e inductiva, el factor de potencia de la instalación, esta componente, digamos, inductiva empieza a generar consumo, esta componente L empieza a generar consumo de kV a kilovolt reactivos hora. ¿Sale? Entonces, conforme más sea ese consumo de kilovolt reactivos hora con respecto a la componente resistiva o a la componente de kilowatts hora, pues el factor de potencia tiende a disminuir, tiende a ser menor que uno. ¿Sale? Entonces, es cuando decimos que el factor de potencia empieza a bajar. ¿Sale, vale? Entonces, un factor de potencia menor en general va a empezar a conllevar pérdidas. Cuando el factor de potencia es menor a 0,9 o 90%, ¿sale? Si lo pasáramos a porcentaje, en general vamos a empezar a tener recargos y es cuando aplicamos esta fórmula. En general, si el factor de potencia es menor al 90%, al aplicar esta fórmula que vemos aquí, pues vamos a empezar a tener el posible recargo por factor de potencia. ¿Sale? ¿Qué es lo grave de esta situación o qué es lo complicado del tema del factor de potencia? Que bien manejado no debería conllevar mayores problemas. Lo complicado del factor de potencia, perdón, señores, una disculpa, traigo ahí, ando un poquito enfermo. Lo complicado del factor de potencia es que las penalizaciones por factor de potencia pueden llegar a ser de hasta el 120% del recibo eléctrico. Sale que si por alguna razón entre mi cargo fijo y mis kilowatt y demás, yo tengo un consumo o un gasto de 10,000 pesos, por ejemplo, en el mes, si yo tuviera un factor de potencia exageradamente bajo, yo podría llegar a pagar el 120% de estos 10,000, que serían 12,000 pesos extras a esos 10,000. ¿Sale? Entonces, bueno, pues prácticamente es eso. La parte interesante aquí son cosas que vemos normalmente en nuestros cursos, tanto los cursos pregrabados como en los presenciales. La parte interesante es que precisamente los sistemas fotovoltaicos generan que la componente de kilowatts hora en los recibos se reduzca, llegando incluso a niveles de cero, o sea, llevando los kilowatt hora consumidos a 0 pesos incluso. Sin embargo, en general, un sistema fotovoltaico no genera kilovolt reactivos hora. De estos de acá arriba no genera, pero sí genera de estos. Para no hacerles el cuento muy largo, instalar un sistema fotovoltaico en media tensión sin tener cuidado del factor de potencia, sin hacer las proyecciones necesarias, puede conllevar a que el factor de potencia
se vaya a 30%, 20%, 10%, por ejemplo, el factor de potencia medido de CFE y por ende que lleguemos a tener este tipo de cargo, ¿no? Entonces se requieren estudios, pues por ahí un poquito más minuciosos que en tarifas de baja tensión. ¿Preguntas hasta aquí, señores? ¿Seguros que no hay preguntas por ahí? Con toda la confianza del mundo me las pueden hacer saber si tienen dudas o preguntas. ¿Sale? Eh, Comentabas pues que un sistema de panel fotovoltaico incrementa el factor de potencia. Lo baja más bien. Lo O baja. sea, ajá, sí, no, no es tanto que lo baje, ¿no? Lo que pasa es que Comisión Federal de Electricidad lo que hace con el factor de potencia es medir, o sea, Comisión Federal de Electricidad mide el factor de potencia con respecto a su red. Entonces, si nosotros tenemos, voy a tratar de hecho lo tenemos por acá. Voy a tratar de enseñárselos con el triángulo de potencias. Aquí está. Prácticamente lo que hace comisión es decir, a ver, mi cliente tiene un determinado consumo de kilowatts hora que los vemos en este vector, ¿no? Tiene estos kilowatt hora y tiene estos kVAR hora, ¿sale? En general, si dejáramos la potencia reactiva constante, si dejáramos los kVAR hora, de hecho se los voy a anotar por aquí, si dejáramos los kVAR kVAR hora constantes y cambiáramos los kilowatt hora, fíjense, en general, si nosotros dejáramos los kVAR constantes y empezamos a variar los kilowatt hora, en general, a menor kilowatt hora, mientras más se acorta este vector de los kilowatt hora, el vector de potencia activa, y este se mantiene constante, este ángulo se va a empezar a hacer más grande. Por ejemplo, pudiéramos tener una reducción a la mitad de los kilowatt hora, y si mantenemos los kVAR hora, tendríamos más o menos esto. En general, si se dan cuenta, pues este ángulo tendería a ser más grande. Si lo alcanzamos a percibir. Sí, ¿Ok? Eso es lo que generaría, mientras mayor sea el ángulo de desfase este que se va generando, lo que generaría sería a su vez que el factor de potencia sea menor, ¿sale? Entonces, como nosotros estamos generando estos kilowatts hora, los estamos generando estos kilowatts hora, eh, lo estamos generando, dejando constante los kVAR horas. Lo que va a pasar es que Comisión va a decir, a ver, estás consumiendo muy poquitos kilowatt hora y estás consumiendo muchos kVAR hora. El ya, factor ya. de potencia que nos va a entregar va a tender a bajar, ¿sale? A pesar de que como tal el factor de potencia de nuestro centro de carga va a ser el mismo, porque seguimos consumiendo los mismos kilowatt hora y los mismos kVAR hora, como los estamos generando con el fotovoltaico a ojos de C, como los kilowatt se están generando con el fotovoltaico, a ojos de CF el factor de potencia va a disminuir. No sé si más o menos me doy a entender Sí, con esto. claro. Y la corrección ahí sería un banco, ¿ah? Precisamente la corrección sería un banco de capacitores con el que pudiéramos generar esos kVAR hora inductivos, pues compensarlos con capacitivos, ¿no? Ok, gracias. Sí, de Ángel. Entonces, efectivamente, entonces es lo que empieza a ocurrir, ¿no? Cuando integramos sistemas fotovoltaicos interconectados en media tensión, pues empezamos a tener que tomar este tipo de consideraciones. Puede que no las tomemos en un momento dado, pero podemos toparnos con sorpresas, ¿no? Ahora, tarifa GDMTH, señores. La tarifa GDMTH es prácticamente idéntica que la GDMTO en la cuestión de los cargos, pero la particularidad de la tarifa GDMTH es que el cargo por energía tendrá un costo que va a ir cambiando dependiendo la hora en que se consuma la energía en cuestión. En general tenemos que los horarios en tarifa GDMTH, perdón, se dividen en base, intermedio y punta. ¿Sale? Siendo el base el kilowatt hora más barato, el intermedio siendo, pues el intermedio, como lo dice su nombre, no es el más caro ni el, ni el más barato, está en el medio. Y el kilowatt hora punta, pues es el más caro, ¿no? Entonces,
Esto es, señor. Y también pues tenemos cargos por potencia, cargos por factor de potencia y bueno, una serie de detalles. Eh, Imagínense, señores, que yo les dijera, cómo les podría explicar esta parte. A ver, en los recibos de media tensión, y esta parte también es importante cuando buscamos entender eh, este tipo de tarifas, imagínense que nosotros tenemos el medidor de CFE, ¿no? Le vamos a poner una letra M por acá. Imagínense que tenemos por acá el centro de cargas, ¿no? Le vamos a poner C. Imagínense que también tenemos aquí mismo conectado en este medidor, tenemos el sistema fotovoltaico, ¿no? Los paneles solares. Tenemos aquí el sol que está irradiando eh, de forma, pues, cambiante la superficie de los paneles y por ende, pues, va cambiando la potencia que genera. Y aquí tenemos, pues, la cometida de Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Tenemos la cometida de comisión. Imagínense que en determinado momento esta carga genera 100 kilowatts, consume, perdón, 100 kilowatts de potencia. Y mi fotovoltaico consume o genera más bien los mismos 100 kilowatts de potencia, señores. Los mismos 100 kilowatts de potencia. O sea, nuestra carga demanda 100 y nuestro fotovoltaico genera 100. ¿Cuánta energía estará entregando comisión en ese instante a mi carga? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Comentarios? Cero energía. Cero, ¿verdad? O sea, si mi carga está demandando 100 y con mi fotovoltaico estoy generando 100, pues la potencia de la red de CFE sería cero. Ahora, eh, imagínense, eso es precisamente los cargos por potencia. Cuando yo no tengo fotovoltaico, cuando yo no tengo esta parte, pues prácticamente los 100 kilowatts que estoy consumiendo en un momento dado, comisión me los va registrando. Y si 10 minutos después estoy consumiendo 150 kilowatts, pues comisión me lo registra y a los 10 minutos más estoy consumiendo 110 kilowatts. Al siguiente, a los siguientes 5 minutos estoy consumiendo tal vez 70. Pues prácticamente comisión mide 5 minutos, cada 5 minutos va midiendo la potencia consumida por la carga. Eh, y al final del mes, pues toma la mayor de todas esas mediciones y es la que aplica precisamente a los cargos por capacidad y a los cargos por distribución. ¿Sale? Eso es la potencia medida la que aplica eso. Ahora, cuando yo añado fotovoltaico, yo añado fotovoltaico a la ecuación, lo que sucede es que voy a empezar a generar, perdón. Lo que pasa es que empiezo a tener generación en sitio. Ahora, tal vez en este momento yo estoy generando, consumiendo 100 kilowatts, pero si aquí estoy consumiendo 100 kilowatts, pues prácticamente esta demanda medida es de cero. Ahora, si en otro momento estoy consumiendo 110 y mi generación sigue en 100, pues aquí solamente va a haber 10 kilowatts de potencia de CF a mi carga. Y a los siguientes 5 minutos, a la siguiente medición, consumo 150, pero mi potencia generada siguen siendo 100. Ahora mi potencia medida o entregada por CF van a ser 50. Y al siguiente instante, pues, tal vez se gira la situación. Genero 100, consumo 70, entonces me están restando 30 kilowatts de potencia, que esos 30 kilowatts se van a la red eléctrica de CFE. ¿Sale? Entonces va sucediendo esa situación. Ahora, yo podría decir, bueno, pues si mi carga instalada es de 100 kilowatts, pues entonces yo instalo 100 kilowatts de potencia fotovoltaica para poder alimentar mi carga. ¿Alguien está de acuerdo conmigo o alguien no? Si están de acuerdo, no me lo pueden decir. ¿Alguna opinión? Sí, estoy de acuerdo. ¿Ok? ¿Alguien más por ahí, señores? Muy bien, muy bien. Entonces, pues bueno, pudiera ser un criterio sencillo para dimensionar un sistema fotovoltaico. Sin embargo, tenemos particularidades. En realidad, el estudio del sistema fotovoltaico el estudio de diseño del sistema fotovoltaico
no se hace en base a la demanda de potencia propiamente cuando hablamos de un sistema interconectado, porque estos 100 kilowatts de carga pudieran estarse presentando durante 16 horas al día, por ejemplo, ¿sale? Y en realidad mis horas de radiación solar óptima en un sistema fotovoltaico pudieran llegar a rondar aproximadamente en 6 horas. O sea que yo para un sistema interconectado en 6 horas de tiempo, en 6 horas de sol óptimas, debo de generar lo que consumo durante 10 horas, durante 16 horas de esta potencia máxima, digamos, ¿sale? Entonces, es cuando tiende a complicarse esta parte o es cuando entran otro tipo de formulaciones, ¿no? Entonces, pues vamos a tratar de explicar esta parte, ya habiendo visto esos detalles, vamos a tratar de explicar el tema de la demanda en base a energía. Cuando nosotros tenemos sistemas interconectados en media tensión, entra este concepto de la demanda energizada o de la demanda en base a la energía, ¿sale? Que prácticamente lo que nos dice Comisión es, eh, nos dice que la demanda máxima medida para los cargos o que la potencia aplicable a los cargos por capacidad y por distribución, la potencia máxima aplicable a estos dos cargos por capacidad y por distribución se pueden tomar en base a la potencia máxima medida, ¿sale? O en base a esta formulita que vemos aquí. ¿Qué pasa cuando nosotros aplicamos esa potencia máxima medida a los cargos por capacidad y por distribución? Lo que sucede es que yo puedo tener todo el mes, por ejemplo, el sistema fotovoltaico generando a máxima potencia. Tal vez todo el mes estuvo bien despejado, sin embargo, el último día del mes o un día por ahí en medio, se nubló el sol, se nubló el lugar donde tenemos la instalación y en ese momento específicamente, ¿qué pasa? La potencia del sistema fotovoltaico baja. ¿Y qué sucede con esto? Pues la demanda que la potencia que va a demandar un cliente, un servicio de Comisión Federal de Electricidad, como el sistema fotovoltaico está generando menos potencia, pues esa potencia medida de CFE o entregada por CFE, pues va a ser mayor que lo que fue en los demás momentos, ¿no? Y basta con una sola medición que esté por encima de las demás para que esa demanda base aplicable para los cargos por capacidad y por distribución, pues se nos dispare, se nos vaya hacia arriba, ¿no? Entonces, precisamente para hacer que los sistemas fotovoltaicos en media tensión sean más rentables, es cuando Comisión nos propone esta fórmula, donde nos dice que la potencia máxima aplicable puede ser, la potencia máxima aplicable a los cargos por capacidad y por distribución puede obtenerse también de esta fórmula donde tenemos que Q mensual es el consumo de energía en el periodo medido, o sea, ya no es en base a potencia, ahora aquí tenemos los kilowatts hora medidos, eh, dividido entre 24, que es una constante, por los días del mes de la facturación en cuestión. Por ejemplo, si fuera el mes de diciembre, podríamos 31 días, si fuera el mes de noviembre, podríamos 30 y demás, ¿no? Y esto se multiplica por un factor de carga que se obtiene del apartado 3.1.2 del anexo único del acuerdo a diagonal 053 diagonal 2022, ¿no? Entonces, realizando esta fórmula, nosotros podemos obtener también una demanda máxima aplicable a esos cargos por capacidad y por distribución. Lo que sucede es que esta Q mensual, fíjense lo interesante, nosotros podemos disminuirla a cero. ¿Cómo? ¿Cómo se les ocurre que podríamos llevar a cero los kilowatts hora? ¿Cómo se les ocurre, señores? generando Híjole, energía con el sistema fotovoltaico. Efectivamente, como habíamos dicho, con un sistema fotovoltaico interconectado, nosotros podemos generar kilowatts hora. No importa que la potencia generada por el sistema en ocasiones pudiera ser menor que la potencia de la carga, ¿sale?
No importa que la potencia del sistema fotovoltaico en ocasiones pudiera ser menor que la potencia de la carga, pero si al final del mes la energía del sistema fotovoltaico fue mayor o igual a la energía consumida por la carga, entonces lo que tendríamos sería que estos kilowatt hora mensual sería igual a cero. ¿Y qué pasa si dividimos cero entre cualquier otro número? ¿Qué pasa? Nos da un número indeterminado, ¿no? Nos daría un número indeterminado. Por tanto, el cargo de la potencia aplicable a los cargos por capacidad y por distribución, esa potencia máxima o esa potencia aplicable sería igual a cero. Y por ende los cargos por capacidad y por distribución, o sea, los cargos por potencia en tarifas de media tensión serían a cero. ¿Sale? Entonces, con esto tenemos que en general, a pesar de que en tarifas de media tensión tenemos cargos por potencia y la potencia demandada de la red eléctrica de CFE, aun cuando tenemos fotovoltaico, puede llegar a ser alta. Estos cargos podrían dispararse a no ser, si no fuera porque pues tenemos este tipo de formulaciones, ¿no? Que nos entrega CFE. Con esto lo que quiero decirles es que en general un sistema fotovoltaico interconectado en media tensión puede llegar a disminuirse, por ejemplo, en un 99%, por decirles algo, siendo los únicos cargos aplicables o el único cargo aplicable, pues lo que sería el cargo fijo, ¿sale? Podríamos llegar a pagar únicamente esta renta, ¿sale? ¿Vale? ¿Preguntas por aquí, señores? Sí, yo tengo una. Eh, entonces, pero aquí el Ajá, otro cargo que tendríamos sería por el factor de potencia, por lo que comentaste en la pregunta anterior, ¿no? Como ajá, vamos a disminuir los KVA, o sea, como que nos cobran, pues obviamente el ángulo se va a ir casi de manera, por decir algo, de 90 grados, ¿no? Y no sé si ujú, tendríamos un cargo aquí por factor de potencia, por factor de teniendo la potencia, ajá, generación total a la que gastamos. ajá. Imagínate que tenemos, o sea, al final, si pasa lo que dices, o sea, si en una situación normal tendríamos esto, ¿no? Que estos son los kilowatts hora. Tendríamos los kVARs horas, kVARs hora, y tendríamos esto, ¿no? Que serían los kVAs hora. Teníamos un ángulo, ¿no? Un ángulo, un factor de potencia determinado. Si, en el caso que dice, si nosotros lleváramos a cero el consumo del sistema fotovoltaico, pues prácticamente esto sería todo. O sea, nuestro triángulo de potencias se reduciría a los kVARs hora, se convertiría en un vector. En general, eh, el, en general el factor de potencia se puede obtener dividiendo los kilowatt hora también entre esto, ¿sale? En este caso, este vector que le podemos llamar C, que serían los kVAs le vamos a poner nada más, kVAs hora. En este caso, kVAs entre kilowatt hora que es cero, o más bien, perdón, sería los kilowatt hora que serían cero, entre los kVARs que serían ahora también la hipotenusa de este triángulo, vamos a decir que estos fueran 1000 kVARs hora, ¿sale? Cero entre 1000, ¿cuánto nos da? Terminado también. Indeterminado, efectivamente, entonces sería un número cero, sería un número indeterminado, sería cero. Entonces, ojo con eso, cuando nosotros llevamos el consumo de kilowatts hora a cero, cuando esto se convierte en cero, lo que sucede a ojos de CFE es que el factor de potencia se hace unitario. El FP se convierte en unitario, se hace un factor de potencia uno. Al dar un número indeterminado aquí, se hace un factor de potencia uno. ¿Sale? Y aun cuando nos cobraran, por ejemplo, el 120% de penalización, pues nos cobrarían el 120% del cargo fijo, supongamos que serían 600 pesos. El 120% de 600 serían 720 más o menos. Y nos daría un cargo de 1320 pesos. Pero en realidad lo que sucede es esto, ¿no? Que el factor de potencia se hace uno. Y tenemos una bonificación que es meramente simbólica, es muy poco, pero una bonificación al final de cuentas, ¿no? Entonces, esto es lo que sucedería, señores.
al llevar a cero el consumo de kilowatt hora con un sistema fotovoltaico. Bueno, entonces no hay que preocuparnos por el factor de potencia. Ande, perdón. Entonces, entonces no hay que preocuparnos por el factor de potencia al instalar un sistema Eh, fotovoltaico. Miren, pues la realidad es que siempre lo más óptimo es compensar factor de potencia con bancos de capacitores. ¿Por qué? Porque esto no nada más ayuda a pagar menos de factor de potencia o a no pagar cargos por factor de potencia, sino que también pues limpiamos la potencia que consumimos de la red eléctrica de CFE, ¿no? Esta potencia reactiva se le denomina potencia reactiva porque es una potencia eh, que nunca se consume por la carga al final de cuentas. O sea, es una potencia que la mitad del tiempo es demandada o fluye de la fuente de CFE a la carga y la otra mitad del tiempo fluye de la carga a la fuente que es CFE. Entonces, es una potencia que nunca se consume al final. Sin embargo, esta potencia sí está ocupando un lugar en las líneas eléctricas de CFE, en el transformador de CFE, en las protecciones eléctricas, o sea, sí está ocupando un espacio en la infraestructura eléctrica. Entonces, al instalar bancos de capacitores, lo que hacemos también es restarle carga a CFE. Sin embargo, si nosotros llevamos nuestro sistema fotovoltaico al 100%, pues en teoría ya no deberíamos de tener cargos por parte de Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Entonces, para fines prácticos, pues ya depende de cada proyectista, pero yo en general sí recomiendo la parte de los capacitores, ¿no? Para tener nuestra instalación por lo más óptima posible, pero pues ya depende del proyectista. Ok. Y eso si se lleva al 100%, ¿no? Porque si se lleva al 50%, pues vamos a seguir teniendo, si nosotros tenemos este factor de potencia normalmente, lo que mencionamos hace ratito, Ok, vale. si nosotros tenemos, a ver, un momentito, a ver. A ver, si nosotros tenemos, a ver, este factor de potencia, por ejemplo, factor de potencia, vamos a decir que tenemos aquí del 90%, ¿no? Tenemos un factor de potencia aceptable. Y si nosotros llevamos, acortamos este factor de potencia o estos kilowatt hora a la mitad, estos se mantienen, este ángulo se hace más grande y al final, pues este factor de potencia, al bajar estos kilowatt hora al 50%, a la mitad, pues, lo que tendríamos sería que este factor de potencia podría caer tal vez al 60%. Y es aquí donde empezaríamos a tener penalizaciones que no teníamos en este caso. ¿Sale? En este primer triángulo de potencias. ¿Sale? ¿Vale? Entonces, si llevamos al 100%, pues no deberíamos tener mayor problema. Pero si llevamos al 50%, al 40%, al 60%, 70%, podríamos tener ese tipo de detalles, ¿no? ¿Preguntas por ahí, señores? ¿Observaciones? Si alguien tiene alguna experiencia en esta parte, la puede comentar Ok. sin ningún problema. Sí, ¿me escucha? Sí, sí, adelante. Dije. ¿Y qué pasa si ya se cuenta con un banco de capacitores? ¿Habría que dimensionar otra vez o así se deja tal cual? Si ya se tiene mencionado, pues probablemente habría que ver, eh, pues ahí se tendría que hacer el estudio de acuerdo con el recibo, de cuántos son los kVAR hora, o sea, con todo y el banco de capacitores, tal vez se sigan consumiendo kilovolt amper reactivos hora. Habría que ver si con la incorporación del fotovoltaico no se estaría, en caso de que se introduzca una potencia menor al 100% requerido, pues habría que ver si no nos va a afectar en el factor de potencia, ¿no? Se tendría que hacer una proyección con una hoja de cálculo. Ahorita les voy a mostrar ahí por encimita unas hojas de cálculo que utilizamos nosotros para tarifas de media tensión, que con estas hojas de cálculo, pues ustedes pueden hacer ese tipo de proyecciones, ¿no? Entonces, pero sí habría que hacer un estudio para ver si pudiéramos, aún teniendo banco de capacitores, de antemano les adelanto que si el banco de capacitores está entregando el 100% de la energía reactiva requerida, de los kVAR hora, pues al final de cuentas, de igual manera, el sistema fotovoltaico no va a afectar, ¿no? Si no hay consumo de reactivos del centro de carga con respecto a la red eléctrica de CFE, no debería de haber problema
en ese sentido. Pero si todavía hay consumo de reactivos, o sea, si el banco de capacitores no está al 100% de lo requerido, pudiéramos afectar ahí algo, ¿no? Pero bueno, ya se tiene que estudiar en cada caso particular. ¿Alguien más por ahí? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Me dicen con confianza si tienen alguna pregunta. Y bueno, hablando un poquito del factor de potencia, vamos a platicar un poquito de esto nada más, ¿no? Ahí por encimita. La potencia activa es la potencia que consumen las cargas resistivas en general. Y esta potencia activa, pues la particularidad que tiene es que la señal de corriente demandada por las cargas resistivas expuestas a una fuente de corriente alterna, pues esta señal de corriente, vamos a decir que está en fase con la señal de voltaje. ¿Qué significa? Si nosotros dijéramos que la corriente es la línea o la curva, la onda senoidal color anaranjado, y la onda azul es el voltaje, pues decir que está en fase significa que pasan por cero en el mismo instante de tiempo y pasan por su valor máximo en el mismo instante de tiempo también. ¿Sale? En general eso significa que están en fase. ¿Qué tenemos en cuanto a las cargas resistivas? En general tenemos que si graficamos la potencia consumida por estas cargas en un periodo de tiempo, lo que tendríamos es que en todo momento esa potencia es positiva, está por encima de cero, lo que significa que en todo momento la potencia está viajando de la fuente a la carga. En todo momento esa potencia se está consumiendo. ¿Sale? Es toda esta área que vemos debajo de la curva esta. Todo es potencia consumida. En las cargas inductivas, por ejemplo, en el caso de un inductor de una bobina, lo que tenemos es que en estas cargas, pues la corriente está retrasada 90 grados con respecto al voltaje. Significa que si el voltaje llega a su punto máximo, al ser una onda senoidal, el voltaje llega a su punto máximo en 90 grados, la corriente llegaría a su punto máximo en 180 grados. Tal es el caso que si nosotros realizamos en base a todos estos datos, punto por punto, digamos, nosotros vamos obteniendo la potencia que se obtiene de multiplicar voltaje por corriente, ¿sale? Si nosotros graficáramos de esa forma la potencia, que está por acá abajo, veríamos que la mitad del tiempo, la potencia, o sea, de aquí de cero hacia arriba, la potencia está viajando de la fuente a la carga. Sin embargo, la otra mitad del tiempo, que es de cero hacia abajo, la potencia está viajando de la carga hacia la fuente y luego se repite de forma indeterminada ese ciclo, ¿no? Tal es el caso que la mitad del tiempo la potencia se consume y la otra mitad del tiempo la potencia se regresa. Tal es el caso que si la mitad del tiempo se consume y la otra mitad se regresa, pues prácticamente la potencia consumida en términos del tiempo es cero, ¿sale? Lo cual significa que es una potencia desperdiciada, ¿no? Estas gráficas son meramente para que ustedes vean de forma gráfica por qué decimos que la potencia reactiva es una potencia desperdiciada, ¿no? ¿Sale? Entonces, únicamente es con esa finalidad. Si alguien tiene alguna pregunta por ahí, me la puede hacer saber y con gusto tratamos de responderla. Muy bien. Entonces, excelente, señores. Ahora, factor de potencia en un recibo de Comisión Federal de Electricidad. El factor de potencia en un recibo de Comisión Federal de Electricidad, pues nosotros tenemos en general estas mediciones que están por acá, de las cuales vemos que tenemos un consumo de 2.525 kilowatts hora en ese periodo. Tenemos una potencia medida máxima de 21 kilowatts y tenemos una energía reactiva consumida, kWh hora, de 2.640. Si nosotros quisiéramos obtener el factor de potencia de este recibo en particular, de este mes en particular, lo que tendríamos que hacer sería energía reactiva, kWh hora, igual. mm, Ok, ok. Para obtener el factor de potencia, necesitaríamos obtener primero que nada los kVA hora, la potencia o la energía aparente, ¿no? Simplemente elevamos al cuadrado los kilowatts hora, que los tenemos por acá, miren, son estos, los kilowatt hora 2.525.
se elevan al cuadrado, se suman al cuadrado de los kilovoltampers reactivos hora, que los tenemos por acá, 2640, se suman al cuadrado de 2640 y a eso, a esa suma de cuadrados se le saca la raíz cuadrada y nos da como resultado los kVA hora, la energía reactiva, que si lo viéramos en el triángulo de potencias, le encontraríamos, sería este vector de por acá, ¿sale? La energía aparente o la potencia aparente. Entonces, a ver, ok, un momentito. Aquí está. Entonces, ya que obtenemos la energía aparente, los kVA hora, lo que hacemos para el factor de potencia es sencillamente 2525 kilowatts hora, eso que tenemos por acá, entre 3653 kilowatts hora, y nos da como resultado 0.6912 o 69.12% de factor de potencia. ¿Ustedes creen que a este factor de potencia se le atribuye un recargo, una penalización o una bonificación? ¿Qué opinan? ¿Bonificación o penalización con este factor de potencia? ¿Alguien dijo por ahí algo, perdón? Recargo. Recargo, exactamente. Se aplicaría un recargo porque si el factor de potencia es menor al 90%, es recargo, ¿sale? Y si es mayor o igual al 90%, igual o mayor al 90%, estamos hablando de una penalización. Ahora, ¿cómo aplicaríamos el recargo? Simplemente realizamos esta operación. 3/5, 3/5 de 90, 3/5 de 90 entre el factor de potencia medido, que sería 69.12% menos 1 por 100, y eso nos daría el porcentaje de recargo, ¿no? Que si lo desarrollamos en este caso, 3/5 por 90 entre 69.12 menos 1 por 100 nos da 18.125% de penalización por factor de potencia. Que si nosotros sumamos los cargos convencionales del recibo, de cargo fijo más energía, cargo por energía, más el 2% de baja tensión, y a esto le aplicamos, a la suma de estos tres, le aplicamos el 18.125%, a ver, más 147, sí, aquí está. Le aplicamos a esta suma de estos tres, que son estos 7.530, le aplicamos el 18.125%, nos da 1.364 pesos de multa por factor de potencia. Y si nosotros sumamos esto más esto, nos daría como resultado el costo total del recibo, ¿no? Que aquí tenemos de hecho la penalización por factor de potencia acá abajo, ¿sale? Nos daría como tal ya el costo total del recibo, que a su vez se le aplica su respectivo IVA y nos da como resultado la facturación del periodo. ¿Sale? Hasta aquí preguntas, señores. Todo bien. Sale, vale. Continuamos entonces. Entonces, pues eso es, ¿no? Hasta aquí esto es. Eh, Muy bien. Vamos a borrar esto nada más. Entonces, así es como afecta el factor de potencia, señores. Por eso, pues hay que tener cuidado cuando, imagínense, si ya de por sí aquí tenemos una multa por factor de potencia, imagínense si nosotros introdujéramos fotovoltaicos sin más ni más a este recibo, pues esa multa por factor de potencia se cuantificaría, ¿no? Y tal vez si estamos hablando de recibos de 5,000, 10,000 pesos, pues no lo sentiría tanto un cliente, ¿no? Pero si estuviéramos hablando ya de lugares con consumos de 50,000 pesos al mes, 100,000 pesos al mes, pues ya tal vez sería algo más significativo, ¿sale? Entonces, pues en general eso es, señores. El objetivo de esta charla, pues era que observaran un poquito, platicar un poquito acerca de este tipo de tarifas. Por ahí tenemos, les quiero mostrar de forma breve, pues las hojas que utilizamos, las hojas de cálculo que utilizamos para tarifas de media tensión. Nada más aquí las voy a abrir rápidamente. A ver, ok, muy bien. Lo voy a abrir. Entonces,
Les voy a mostrar aquí nada más, pues estas hojas de cálculo, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una de las dos hojas de cálculo que utilizamos para tarifa de media tensión. Esta se utiliza específicamente para tarifa GDMTO y pues la verdad que sí hay que cargar considerablemente varios datos, ¿no? Potencialmente se tienen que cargar muchos datos, principalmente aquí en este caso se llena prácticamente todo hasta acá. Prácticamente se trata de tomar mes tras mes el recibo de cada mes y llenar todos estos datos que tenemos por acá, ¿no? Llenar también el factor de, bueno, aquí está el factor de potencia, se llena todo esto y posteriormente se va uno, se va por acá, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya es la parte donde realizamos el estudio de energía solar fotovoltaica. Prácticamente aquí es donde podemos observar ese tipo de detalles. Por ejemplo, aquí, para este recibo y para estas horas sol pico, eh, perdón, acá, para estas horas sol pico que tenemos por acá, pues prácticamente aquí lo que nos dice en esta partecita, donde dice potencia requerida, nos dice cuánta potencia necesitamos instalar para cubrir el 100% de ese recibo, ¿sale? Entonces, eh, aquí, por ejemplo, si yo añado 27 paneles de 620 watts, pues yo llevaría a cero prácticamente el recibo, ¿no? Hablando de consumo de energía. Si yo voy por acá, tengo 0 pesos o 0 kWh consumidos mes tras mes, ¿sale? Tal es el caso que si yo me fuera al recibo después de aplicar fotovoltaico, que es esto que vemos abajo, pues prácticamente mi único cargo sería lo referente al cargo fijo, ¿sale? Cargo fijo masiva. ¿Sale? Y ese sería el costo anual que cubrirá por ese recibo. Si nosotros, en vez de instalar esos 27 paneles, que es el 100%, instaláramos 12 paneles, por ejemplo, pues probablemente yo ya no me estaría ahorrando todo ese dinero, sino que al final del año, pues pagaría una cantidad de dinero, pues diferente eh, de lo que venía pagando, ¿no? O de lo que se proyecta que pagaríamos con un fotovoltaico al 100% de la potencia requerida, ¿sale? Entonces, ciertamente, pues sí, son hojas de cálculos que conllevan cierta lógica. Prácticamente se pretende cubrir el cómo utilizarlas, pues en cierta parte en los cursos presenciales y también en los cursos pregrabados que tenemos en la plataforma Ania Solar, ¿no? Así como esta hoja de cálculo, tenemos también una hoja de cálculo que utilizamos para tarifa GDMTH, gran demanda media tensión horaria. Y la finalidad de estas hojas de cálculo, pues es prácticamente que ustedes puedan eh, cotizarles este tipo de sistemas a sus clientes, ¿no? La finalidad es ese, que puedan realizar cotizaciones a sus clientes, aun cuando sean en tarifas de media tensión, con un grado de precisión pues considerable. Y pues bueno, prácticamente pues son algunos de los recursos que les compartimos cuando toman, cuando pues a los alumnos que toman cursos con Ania Solar, ¿no? Ahora, en este sentido, pues solo a manera de complemento, bueno. ¿Quién es Ania Solar? Prácticamente para no irnos tanto con eh, un speech pues preestablecido, pues prácticamente Ania Solar es un centro evaluador, ¿no? En lo personal, yo como yo les comentaba, yo soy instructor de la empresa y también estoy acreditado como evaluador independiente en los estándares de competencia de instalación de sistemas fotovoltaicos en residencia, comercio, industria y supervisión de sistemas fotovoltaicos interconectados en residencia, comercio, industria. Entonces, si toman algún curso con la empresa referente a estas temáticas, estos cursos de certificación, muy probablemente o probablemente podría estar yo impartiéndolos, ¿no? ¿De qué se trata o qué ventajas pudiera darles el obtener estos certificados, ¿no? El obtener estos certificados podría darles la posibilidad de ejercer estos oficios de instalación y supervisión de sistemas fotovoltaicos ya con un certificado, con un documento que avale que las capacidades con las que cuentan pues son las suficientes para poder llevarlo a cabo de forma segura y de forma eficiente, sobre todo, ¿no? ¿Cómo puede ayudar a NEA Solar? ¿Cómo puede ayudarlos a ustedes o a sus empresas a obtener estas certificaciones? Pues al ser centro evaluador, tenemos la facultad nosotros de poder
evaluar sus competencias laborales en estos estándares y además en el de cargadores eléctricos, cargadores de carros eléctricos, con la finalidad de que puedan obtener estos certificados, ¿no? Asimismo, señores, una parte que tenemos nosotros bastante trabajado, o sea, ¿por qué Ania Solar y no otra empresa? Una parte que nosotros les ofrecemos, pues es, por ejemplo, que nosotros les facilitamos estas plantillas de cálculos, por ejemplo, para hacer análisis financiero de sistemas fotovoltaicos en las principales tarifas eléctricas en México. También contamos con una academia digital en la cual ustedes podrán acceder a contenido pregrabado, algunos cursos los imparto yo, otros cursos los imparten otros ingenieros especializados en los distintos temas. Y prácticamente con estos cursos pregrabados, pues ustedes pueden fortalecer sus conocimientos de sistemas fotovoltaicos. Prácticamente todo esto de lo que acabamos de hablar, pues temas de tarifas eléctricas, otros temas referentes a sistemas fotovoltaicos, por ejemplo, sistemas fotovoltaicos aislados, realización o elaboración de diagramas unifilares y de modelados 3D de sistemas fotovoltaicos. Prácticamente todos estos temas y algunos otros pueden ustedes tomar cursos pregrabados en nuestra Academia Digital, porque si un punto débil nosotros llegamos a ver en su momento en la industria de cursos fotovoltaicos en México, es que muchas veces los 3, 4 días, 5 días de un curso presencial no alcanzan pues para ver todos estos temas con la profundidad que nos gustaría, ¿no? Entonces, de esta inquietud prácticamente nace la iniciativa de la Academia Digital Diana Solar, a la cual ustedes, dicho sea de paso, van a tener acceso de cortesía durante aproximadamente 12 semanas después de tomar sus cursos presenciales. ¿Sale? Entonces, adquieren el acceso eh, a estos cursos pregrabados, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos un video demostrativo de la Academia Digital, ¿no? ¿Cómo se ve más o menos ya desde adentro, ya cuando ya están inscritos, digamos? Tenemos este momento, la idea es pues ir añadiendo más, pero aquí pues, se ve la disponibilidad de los cursos, por ejemplo. Entonces, pues prácticamente eso es, señores. Más o menos así se ve, ¿no? De momento tenemos 5. La idea es más o menos en un mes tener uno o un par más de cursos pregrabados. Y la finalidad, pues, es que su experiencia con nosotros sea más completa, ¿no? Que sea más días presenciales que duran eh, los cursos de certificación, ¿no? Y muchas veces en temas que no alcanzamos a abordar en los cursos presenciales, ¿no? También hay que decir. Aquí estamos. Entonces, muy bien, señores. Eh, Más, muy bien. Un momentito. Y nuestro compromiso con ustedes, señores, pues también es importante comentarlo. Nuestro compromiso con ustedes pues es un compromiso continuo y permanente, podría decirse. En Ania Solar sabemos que el aprendizaje es un proceso constante y es un proceso progresivo en el cual pues muchas veces no dejamos de aprender, ¿no? No dejamos de aprender, por eso pues la finalidad o la intención de darles acceso a estos cursos pregrabados para que ustedes puedan acceder a estos recursos posterior a la toma de sus cursos presenciales y que puedan enriquecer y aumentar su conocimiento, ¿no? Que al final de cuentas, como les comento, pues en mi opinión el aprendizaje no es algo que un día termine y ya sé todo, ya tengo ya sé cómo hacer todo. En realidad van saliendo nuevas tecnologías, van afinándose procesos de diseño, de dimensionamientos, van cambiando las normativas. Entonces, pues nuestro compromiso con ustedes es este, ¿no? Y pues bueno, de esta parte, señores, no sé si por ahí tengan alguna pregunta, algún comentario al respecto de lo que estuvimos platicando, señores. No, creo que no, gracias. Nada más Oh, una pregunta de tu sí, consideración. sí. Este sistema, por la cuestión que comentabas un poquito de no, de generar el total y no tener ahí picos en el día, lo harías tú con un microinversor o con un inversor general? Por la cuestión que dices que a veces la
carga pico puede ser en un instante que se nubló o algo así. A ver, perdón. No, disculpe, lo que pasa es que sí he andado un poquito, bastantito enfermo, pero la pregunta es si por la cuestión de los días nublados y demás, si yo preferiría inversor central o microinversor, dices, o sea, esa era la pregunta como tal. Sí, más que todo por lo que decías que comisión mide la potencia como la máxima, pues en ese sentido. No sé si me voy a entender un poquito el contexto de lo que decía, decías tú Ajá, que comisión checa como en el pico que tuvimos a lo mejor en algún momento de demanda. Entonces, si sería mejor uno central o microinversores en ok. este caso que pusiste. Ok, pues prácticamente en esa situación, mira, los microinversores, por ejemplo, si nosotros tuviéramos, vamos a decir, un caso hipotético, tuviéramos 4 paneles solares, ¿no? Vamos a decir que tenemos nuestros 4 módulos fotovoltaicos por acá y están conectados a su microinversor, ¿no? Entonces, en este caso, los paneles se conectan de forma independiente, un panel por cada seguidor de punto de máxima potencia por cada MPPT al microinversor. Entonces, la facilidad que proporciona esto es que si en algún momento, por ejemplo, tenemos una sombra, vamos a decir por acá, que por decir algo, en el principio del día me da sombra a este panel y luego se pasa a este panel y luego a este y luego a este. En esta situación, el microinversor sería muy útil porque prácticamente al estar un MPPT por cada inversor, por cada panel, perdón, lo que lograríamos sería que la sombra afecte al panel que se está afectando en el momento y ese panel que está siendo afectado en un momento dado no afecte al mismo tiempo a los demás, ¿vale? En ese caso, pues prácticamente la pérdida es centralizada a él o los paneles afectados. Si un panel se afecta en un momento, no me afecta a los otros tres. O si en algún momento la sombra pasa a estar en este panel, pues este y este van a estar funcionando de forma óptima. Eh, para ese tipo de situaciones el microinversor es muy apto. Sin embargo, si yo tuviera este mismo arreglo de 4 paneles, vamos a decir otra vez, este arreglo de 4 paneles y se nublara, vamos a decir que esté el sol por acá, esté irradiando de forma excelente, pero de una se atraviesa una nube. Ahora tengo bloqueados o tengo nublados de forma uniforme los 4 paneles, pues prácticamente la pérdida, no, el microinversor no sería de mucha utilidad ahí, a pesar de que está cada uno en su respectivo MPPT, como todos están sombreados de forma uniforme al mismo tiempo, pues el microinversor no haría mayor labor de conveniencia, no nos convendría más precisamente en ese instante, ¿sale? El microinversor mayormente se recomienda para este tipo de situaciones, ¿sale? Cuando tenemos que los nublados que los sombreados son móviles, que la sombra se va moviendo primero un panel, luego al otro, luego al otro, o que se va moviendo por grupos, primero te afecta 2 paneles, luego otros dos. Ahí es donde el microinversor nos puede llegar a servir bastante. En esta situación, pues no es que fuera malo, simplemente pues no nos serviría de gran cosa. La desventaja de utilizar el microinversor en una situación que no lo amerita, pues es, por ejemplo, si yo tuviera este sistema, por ejemplo, tal vez con microinversor, el microinversor me costaría, por decirles algo, 6,000 pesos. Y un inversor de cadena para estos mismos 4 paneles me podría costar tal vez alrededor de 4,000 pesos, ¿no? En sistemas chicos como estos, pues la diferencia no es tanta. Pero si nosotros nos fuéramos a un sistema de 20 paneles, por ejemplo, pues para 20 paneles estaríamos hablando de aproximadamente 30,000, ¿sale? 30,000 pesos de costo. Y en un inversor central, para esos mismos 20 paneles, podríamos hablar de que nos costaría tal vez 16,000 pesos, ¿sale? Entonces, ahí es donde entran, son otros factores también los que afectan, ¿sale? No sé si por ahí respondí correctamente a tu pregunta, ingeniero. Sí, sí, más que todo me votó cuando decías que en determinado momento comisión checa el pico de demanda y dije, si tengo un inversor central y está nublado, pues mi demanda en ese momento va a ser muy alta y va a ser mi pico que va a medir comisión. Más que todo era la comparativa en ese aspecto de medir la corriente, la demanda pico, y en comparación de pues pensar en un microinversor de un inversor completo. Gracias. Aunque sí, sí, pero al final, sí, creo que ya te la caché un poquito más, me parece. Me corregirás si no, pero en este caso, pues imagínate que tienes 100 paneles.
100 paneles sería, por decirte algo, un panel vamos a decir, con paneles de 550 estaríamos hablando de 100 paneles, ¿no? De 100 paneles y sería un inversor de 50 kilowatts, de 50 kilowatts. Sí, todo correcto. Para ese mismo sistema, pues necesitaríamos 25 microinversores. Aquí en este caso sería un inversor de 50 kilowatts. Aquí serían 25 microinversores de 2 kilowatts. Entonces, al final de cuentas serían los mismos 50 kilowatts si te das cuenta. No sé si me voy a entender. Sí, Entonces, claro, al claro. final, al final de cuentas sería la misma potencia esta y esta. Ahí lo que hay que aclarar un poquito es más que nada el hecho de que este inversor o estos microinversores no te van a proporcionar, no te van a demandar potencia de la red eléctrica, ¿no? Te van a proporcionar potencia de la red eléctrica. En todo caso, te restarían carga a esa demanda máxima, no te lo aumentaría, no sé si me voy a entender. Sí, sí, claro, pero en el caso de que estuviera nublado una parte, se caería a cero el central. Sí, no propiamente, o sea, en realidad, ante una situación de nubosidad, mira, vamos hablando de este contexto. Imagínate que este sistema nominal te está entregando con paneles de los que venden ahorita 2.4 kilowatts. En una situación de nublado, si es un nublado, pues, drástico, digamos, podría reducirse tal vez al 30%, digamos. Entonces quedaría más o menos en 0.72 kilowatts. Entonces, no se reduciría a cero forzosamente, pero sí caería pues a un nivel considerablemente más bajo del óptimo, ¿sale? Ok, sí, gracias. De nada, ingeniero. Espero que le haya servido Sí, sí, muy amable, gracias. Gracias, igualmente, ingeniero. No sé si por ahí alguien más tenga preguntas respecto a este tipo de temas que comentaba el ingeniero o algún otro de los temas que estuvimos viendo. No sé si por ahí alguien más tenga más preguntas. Muy bien, ingenieros. Entonces, de igual manera, si alguien tiene preguntas por ahí, todavía es buen momento para decirlas. Si no tienen más preguntas o comentarios, pues esperamos poder contar con ustedes en algunas de nuestras próximas sedes. Les repito, mi nombre es Alan González. Es un gusto para mí haber estado con ustedes en este ratito. Bastante eh, breve, diría yo, pero también esperamos que haya sido bastante productivo para ustedes, ¿no? Una disculpa ahí si por ahí interrumpí un poquito la sesión. Ando un poquito enfermo, estuvimos por acá en Toluca la semana pasada y por ahí me pegó feo el clima, ¿no? Pero pues espero de igual manera que haya sido bastante productivo para ustedes. Por ahí dice Juan Carlos, muchas gracias, Alan. Eh, muchas gracias a ustedes, Juan Carlos. Muchas gracias por la atención. A todos ustedes, Juan Carlos, por ahí, el ingeniero Obed Martínez, Gustavo Sánchez y todos los demás que estuvieron por ahí, pues muchas gracias por su atención. Como les comentaba, esperamos que puedan acompañarnos en alguna de nuestras próximas sedes y espero que si en alguna de esas, que si nos llegan a acompañar, pues espero que me toque estar con ustedes. Si no hay más preguntas o comentarios, ingenieros, pues podemos terminar esta sesión. Vamos a seguir teniendo estas sesiones informativas semana tras semana. Entonces, por ahí, con su respectiva asesora de ventas, pues pueden acceder a esa información para que puedan estar accediendo a estas sesiones informativas mientras lo consideren ustedes. Y pues bueno, muchas gracias por la atención, señores. Que estén bien. Muchas gracias, Alan. Gracias. Hasta luego, señores. Que estén bien. Gracias por la atención.